Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros compartir este tiempo de adoración con ustedes. Así que le invitamos a que se una con nosotros en esta tarde y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos cambió, nos transformó. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una corona por la cruz cambiaste para darnos Dios. ¿Quién más decir? Amor sin ti nos deja sin expresarán un sentimiento tan real, pues su amor nos conquistó. Ya no hay más culpas, no hay temor. Jesús, mi amigo Salvador. ¿Qué más decir? Amor sin fin nos deja sin palabras, disfrutando, santo. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi adoración tú eres digno, digno. No hay nadie como tú, nadie como tú. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. Nos deja sin palabras, disfrutando, santo. No hay nadie como tú, nadie como tú. De mi adoración tú eres digno, digno. No hay nadie como tú, nadie como tú. Que me amas y que nunca me dejarás. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Y yo soy tu amado, si lo soy, si lo soy, si lo soy.
pueden hallar y antes que te pidamos, tú conoces nuestro clamor. Eres un buen Padre, eres tú, y yo soy tu madre. Si lo soy, si lo soy, si lo soy, you are a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Y eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Tu amor tan innegable que casi no puedo hablar, fácil de explicarle que casi no puedo pensar y me amas a lo profundo y me amas a lo profundo y me amas a lo profundo de tu amor, de tu amor. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y yo soy tu madre. Si lo soy, si lo soy, si lo soy, you are a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Que Dios les bendiga. Hermanos, el Señor les bendiga esta noche. Espero que se encuentren bien al lado de toda su familia. Para mí es un privilegio poderles traer hoy la enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y para toda su familia. Les voy a invitar que
que oremos para que sea el Señor quien esté hablando a nuestras vidas y que podamos ahí siempre atesorar su palabra en nuestro corazón. Señor, te damos gracias esta noche porque nos permite, Señor, nuevamente estar reunidos aquí por medio de los canales, Señor, que tú has permitido, Señor. Así que te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, siempre llenándonos de ti, de tu palabra, de tu sabiduría. Te pedimos que esta noche podamos poner atención, Señor, y gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú la has dejado para poder guiar nuestra vida, Señor, cada día. Te damos las gracias y te pedimos que te quedes con nosotros en cada uno de los hogares, que esta noche podemos estar ahí pendientes de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche les traigo como tema los planes de Dios. Vamos a leer Jeremías 29:11 y dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Todas las personas en este mundo pasamos problemas, enfermedades y muchas dificultades, independientemente de que seamos cristianos o no. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que la enfermedad es parte de que hay mucho pecado en este mundo. Pero también cada ser humano ponemos de nuestra parte muchas veces para estar viviendo lo que nos toca vivir. ¿Y cómo es eso? Pues sí, cuando deseamos algo y sabemos que no tenemos los recursos y no lo podemos obtener, pero nuestros deseos de querer aquello nos hacen meternos en problemas. ¿Por qué? Porque actuamos de una manera sin sabiduría y después nos vemos envueltos en serios problemas financieros. ¿Por qué? Por no haber pensado bien las cosas, por no haber pedido sabiduría a Dios para lo que hicimos. Otra de las maneras en que nosotros también podemos poner una parte en las cosas que vivimos es cuando nosotros, digamos, no tomamos buenas decisiones al alimentarnos, cuando decidimos cargar con los problemas, cuando tratamos nosotros de resolver los problemas, en lugar de ponérselos a Dios, se viene a convertir en una enfermedad crónica para nosotros. Y cada uno de nosotros conocemos de que hay muchas enfermedades crónicas y que han provenido a veces de muchos problemas que nosotros podemos tener, problemas con los hijos, problemas quizás con los vecinos o con familiares, y nunca pudimos ponerle esas cargas al Señor, sino que decidimos cargar nosotros con eso, y por esa razón ahora estamos sufriendo las consecuencias de no poner nuestras cargas en las manos de Dios para que sea Él quien las resuelva. Y entonces ahora es un daño que nosotros mismos nos hemos hecho por no poner nuestras cargas y dificultades en el Señor. En otras ocasiones estamos tratando de servir al Señor, de hacer todo lo posible por agradarlo a Él y de ser obedientes. Y se puede decir que muchas personas que son bien espirituales pasan por enfermedades y pasan por dificultades. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos el por qué. Y a veces pensamos que es porque las personas están en pecado y por eso están pasando dicho sufrimiento o dicho problema. Pero muchas veces no es así, sino que son parte de los planes que Dios tiene para nuestra vida, son parte de los propósitos que Dios ha hecho para nosotros. El Señor nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, porque Él nos dijo en sus palabras: en el mundo tendréis aflicción. Así que no podemos ir como reclamar al Señor: Señor, pero tú prometiste que no tendría problemas, porque el Señor no nos prometió eso. Vamos a ver el primer punto y dice así: los hijos de Dios sí pasan enfermedad y problemas. Y en esta ocasión quise poner el ejemplo de Pablo, porque él, podemos decir lo que él habla ahí en Corintios, lo dice con una autoridad porque son cosas que él vivió. Entonces vamos a ver lo que dice Corintios 12 del 7 al 9. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, y así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor
que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Como podemos ver, Dios en la vida de Pablo permitió esta enfermedad para evitar que él se volviera orgulloso, a pesar de que Pablo era un hombre bien espiritual, que recibió revelaciones que a nadie más le fueron reveladas. Pasó enfermedad, pasó sufrimiento, y cada uno de nosotros yo creo que conocemos muchas de las cosas que vivió Pablo. Pero vemos que a pesar de todo lo que Pablo vivió, él pudo darse cuenta que cuál era la razón por la que Dios estaba permitiendo que pasara todo eso. Y esta es una de las ocasiones en que Dios permite que sus hijos puedan ver, podemos decir así, puedan ver claramente por lo que Él está permitiendo que pasemos la diferente problema, enfermedad o circunstancias en la vida. Y nosotros también quisiéramos que Dios nos revelara, como lo hizo en esta ocasión con Pablo, que Dios le reveló la causa por la cual él estaba en enfermedad. Entonces, Dios nos revela los motivos por el cual pasamos sufrimiento, no solo a nosotros como cristianos, y no solo a los hijos de Dios pasamos dificultad y enfermedad, sino que también en el mundo entero hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor. Pero el Señor no nos permite ver claramente el porqué de lo que sucede en el mundo. Ejemplo número 1, yo puse aquí algunas de las cosas que el Señor no nos permite ver claramente por qué suceden las cosas en el mundo. ¿Y por qué puedo decir que Dios no nos permite claramente verlo? Porque si nosotros nos ponemos a preguntarle a las personas, cada persona saca su propia conclusión. Entonces no es algo que Dios nos está permitiendo ver claramente. Por ejemplo, tenemos las guerras, el hambre a causa de la pobreza, las enfermedades, los desastres naturales, el cáncer, las pandemias, la infertilidad, las violaciones, el rechazo, las muertes repentinas, y hay muchas otras cosas que no encontramos una explicación clara. Y le preguntamos al Señor por qué. Y quedaremos con la pregunta, pues Dios no nos permite ver el cuadro completo de lo que sucede alrededor de nosotros y en el mundo entero. Vamos a leer Deuteronomios 29, dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado. Escuchemos bien, dice por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Dios tiene secretos que nadie conoce y no tiene por qué revelarnos todas las cosas. Lo que sí nos permite conocer a nosotros y a nuestros hijos, y tenemos la responsabilidad de obedecerlo, es lo que está escrito en su palabra. Todo lo demás son cosas que no se nos permite conocer con claridad. ¿Y cuáles son las condiciones y las instrucciones que están escritas? Pues son la Biblia. La Biblia es la guía que Dios nos ha dejado para que podamos conducirnos por el buen camino, porque por medio de la Biblia conocemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Así que esas son las instrucciones que nosotros debemos preocuparnos por cumplirlas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios sí ha revelado a nosotros, a nuestras vidas y a nuestros hijos, para que podamos tratar de cumplirlas de la mejor manera posible. Ejemplo número 2, cuando Dios sí nos permite ver sus propósitos. Dios, por medio de una enfermedad o por medio de un accidente o la pérdida de un ser querido, podemos ver la salvación de toda una familia. Y esta es una de las ocasiones que claramente podemos ver el propósito
de dicho suceso. ¿Por qué lo podemos ver? Porque vemos en la forma que las personas testifican acerca de lo que Dios permitió que pasara en su vida. Esto no quiere decir que las personas no pasaron mucho sufrimiento, que no tuvieron mucho dolor. Claro que sí, pasar enfermedad, accidentes o la pérdida de un ser querido es muy dolorosa y nadie quiere pasar esos momentos de dolor. Pero cuando logramos entender y reconocemos que es mayor la victoria que el suceso que hayamos vivido, podemos declarar lo que está escrito en Romanos 8, 28 al 30. Y vamos a leer qué nos dice. Sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como hijos, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Cuando descubrimos que lo sucedido fue plan de Dios, podemos decir fácilmente, con toda alegría, que todo el sufrimiento que pasamos, que todo el dolor que experimentamos, fue parte del plan de Dios, para la salvación de nuestras almas y de toda nuestra familia. Y es de sentirse dichosos, pues así dice la palabra, que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió y los llamó y los puso en una relación correcta con Él y les dio su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios no hubiera permitido que pasáramos todo eso, ese dolor, todo ese sufrimiento, si no hubiera estado en los planes de Él, no hubiéramos recibido esa salvación. Pero muchas veces Dios permite que pasen esas cosas para la salvación de toda nuestra familia, y no solo de nuestra familia, sino que también quizás vecinos, quizás amigos, quizás personas que nos conocen. Y al ver cómo es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, las demás personas quieran conocer del Señor. Entonces, muchas veces Dios sí nos permite ver claramente sus propósitos por los cuales nosotros pasamos sucesos que fueron muy dolorosos, sucesos que nos marcaron nuestra vida para siempre. Ahora vamos a ver el punto número 2 y dice, cuando ya no puedo, cuando hay momentos en nuestra vida que nos encontramos, podríamos decirlo, sin salida. Bueno, al menos que quizás nosotros no vemos la salida y no encontramos la respuesta que buscamos en nuestra preocupación. Muchas veces buscamos recursos que no son parte del plan de Dios, y por eso es que muchas veces tampoco esos planes funcionan, porque no es parte del plan de Dios. Y aunque nos sintamos muy mal, no olvidemos que Dios conoce más de lo que nosotros mismos podemos conocernos, y Él sabe lo que somos capaces de aguantar. Pero en nuestra carne sentimos que Dios no nos escucha, que no nos responde, y hemos orado muchísimas veces por la enfermedad, por el problema que estamos pasando. Pablo con seguridad puede aclarar estas palabras, que Dios sí escucha nuestras oraciones y muchas veces no las responde cuando nosotros le pedimos, porque Él desea mostrar su gracia por medio de la prueba que nos ha tocado vivir. En Corintios 12 del 8 al 9 dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Que Dios nos deje pasar dificultades por mucho tiempo no quiere decir que no nos está escuchando. Lo que quiere decir que en medio de la enfermedad, que en medio del problema, ahí está, mostrándonos su gracia.
porque si podemos ver, aunque Pablo vivía una enfermedad dolorosa, comparada con un aguijón, hay diferentes traducciones bíblicas. Algunos dicen que era una espina o una estaca. Entonces, como lo dicen las diferentes traducciones bíblicas, Pablo estaba pasando un sufrimiento muy grande, un dolor, y todas las personas que lo veían podían verlo. Si usted quiere conocer más acerca de la historia de Pablo, de qué era lo que él estaba sufriendo, ahí puede leer la Biblia y ahí va a encontrar qué enfermedad era la que Pablo sufría. Entonces, a pesar de que Pablo estaba pasando todo este sufrimiento, todo este dolor, Pablo se mantenía lleno del Espíritu Santo, trabajando para la obra de Dios, y todas las personas podían verlo, que la enfermedad de él no era un impedimento, no era un limitante para que él pudiera extender el reino de Dios. Pero a pesar de que las personas podían ver su enfermedad, pero también podían ver mucha mayormente la gracia de Dios por medio de la vida de Pablo. Y esa era una de las razones por que el Señor había permitido que Pablo pasara todo eso, para que las personas pudieran ver la gracia de Dios manifestada por medio de la vida de Pablo, que aunque Pablo estuviera en enfermedad, Pablo continuaba lleno de el Espíritu de Dios y continuaba haciendo esa obra de salvación que se le había encomendado. Podemos ver que a Pablo no lo detuvo la enfermedad, no lo detuvo el dolor, no lo detuvo lo que él estaba viviendo, sino que Pablo fue obediente en servir y continuar la obra que Dios le había encomendado. Por eso el Señor le dice: mi poder actúa mejor en tu debilidad. Entonces, cuando nos encontramos en enfermedad o en problema, es cuando más nos acercamos a Dios y podemos testificar, y podemos testificar con una autoridad. ¿Por qué? Porque es un suceso que a nosotros nos ha tocado vivir. Dios sabe el por qué nos permite pasar las dificultades. Nosotros quizás muchas veces no logramos descubrir o no logramos verlos, pero a pesar de eso tenemos que mantenernos firmes y en fe, y continuar sirviendo y agradando en todo lo que podamos al Señor. No hay de desanimarnos, que si nuestra petición no ha sido contestada, continuemos orando. Ese es nuestro deber, continuar orando, pidiéndole al Señor. Si el Señor aún no nos ha permitido ver claramente la razón por la cual nosotros estamos viviendo ese sufrimiento. Ahora, si el Señor ya nos mostró por qué de la situación que estamos viviendo, quiere decir que debemos aprender a vivir con eso y continuar glorificando el nombre del Señor, así como vemos este ejemplo de Pablo, que a pesar de todo el sufrimiento y a pesar de todo el dolor que él estaba viviendo, él continuó haciendo la obra del Señor. Eso no fue impedimento, no fue un obstáculo para él, sino que él continuó, y el Señor se manifestó de gran manera por medio de la vida de Pablo. Pues él sabe por qué de lo que permite que nosotros vivamos, sabiendo que los planes del Señor son mejores que nuestros planes. Eso es lo que nosotros debemos entender, que los planes del Señor siempre van a ser mejor que los planes que nosotros tenemos. Y bien sabemos que los pensamientos de Dios son mejor que los nuestros. Así que no es de desanimarnos, sino que es de continuar haciendo la obra de Dios, a pesar de todo lo que nosotros podamos estar pasando. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso debe ser nuestra seguridad, que el Señor sabe muy bien cuáles son los planes que tiene para nosotros. Él tiene los mejores planes que nosotros podríamos hacer. Quizás podríamos pensar que nosotros tenemos los mejores planes, pero no es así. ¿Por qué? Porque el Señor, como les dije de antemano, el Señor nos conoce mucho más de lo que nosotros mismos nos podamos conocer.
y Él conoce cuál será nuestro futuro. Así que es de dejar todas esas cosas, los planes, en las manos de Dios y dejar que sea Él quien nos guíe. Y para terminar vamos a leer estos versículos de Romanos 8:38 al 39. Dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás de separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo, por sus experiencias vividas, podía afirmar estas cosas, pues todos conocemos por la palabra de Dios que Pablo pasó muchas cosas difíciles, y también en nosotros debe haber esa seguridad que si nuestra fe está puesta en Cristo, podemos superar cualquier cosa, y lo más principal es que Dios está con nosotros en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No debemos de dudarlo en ningún momento, que el Señor no nos escucha, que el Señor nos ha dejado solos, sino que debemos tomarnos en fe y creer esas palabras, que el Señor siempre está ahí. Y si el Señor tampoco le place mostrarnos las razones por las cuales nosotros estamos viviendo quizás enfermedades, quizás estamos endeudados. Yo no conozco cada problema de los que usted puede estar pasando, pero de lo que sí puedo estar segura es que el Señor sí los conoce. Y como le dije al principio, debemos dejar las cargas a Él y no vivir nosotros cargándolas, porque aparte de que ya tenemos esos problemas, vamos a conseguir enfermedades que quizás nunca pensamos que tendríamos, y es a causa de que nosotros no podemos depositar en el Señor todos nuestros problemas, todas nuestras cargas. Entonces es de ponerlas en las manos del Señor y no cansarnos de orar, no cansarnos de pedirle. Mientras el Señor no nos ha mostrado cuáles son sus planes o cuáles son los propósitos por los cuales Él está permitiendo lo que nosotros estamos viviendo, debemos ahí pedir sabiduría y pedir que sea Él quien se encargue de todo eso y no cansarnos de orar. Vamos a terminar con oración y que sea el Señor quien nos esté ahí siempre guiando nuestras vidas y en nuestras oraciones, porque muchas veces ni siquiera sabemos de qué manera orar al Señor. Así que vamos a terminar con oración. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Sabemos que siempre, Señor, son de gran bendición para nosotros. Te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, que nos dé entendimiento y que seas tú siempre guiando, Señor, nuestros pensamientos, que no nos dejemos guiar, Señor, por nuestros propios pensamientos, sino que podemos llegar a ti, Señor, y saber que en ti podemos confiar nuestros problemas, nuestras dificultades, Señor, cada una de esas cosas, Señor, que no nos dejan vivir en paz. Te rogamos y suplicamos, Señor, que seas tú guiando, Señor, cada día nuestras vidas y que no nos cansemos de buscar en ti, Señor, que no dudemos que tú siempre estás ahí, Señor, para escuchar nuestras peticiones, que no estamos solos, Señor. Como tu palabra dice, Señor, no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Te damos gracias, Señor, esta noche por todo lo que tú has hablado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos ponerlas en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.